¿Cómo están? Bienvenidos a Ayuda Universitaria. En el vídeo de hoy resolveremos el problema 1 tomado en la PC1 del ciclo 2024-1 en el curso de Fundamentos y Aplicaciones de Electrónica. Se tiene el siguiente circuito con transistores bipolares con valor de beta igual a 100. Los componentes dentro del recuadro punteado en el colector de Q2 representan la bobina de un relé. Se pide hallar el punto de operación y la región de operación de los transistores Q1 y Q2 cuando VD es igual a 0 voltios. B. Hallar el punto de operación y la región de operación de los transistores Q1 y Q2 cuando VD igual a 5 voltios. C. Con el circuito y los datos brindados, es posible que Q1 funcione en RAT, justifique y explique su respuesta. D. Indicar si en el circuito hace falta algún dispositivo. De ser afirmativa, indique qué dispositivo se trata. Explique su respuesta. Aquí debería ser indique de qué dispositivo se trata, ¿no? Pero bueno, texto. Ok, entonces vamos por el inciso A. Para el inciso A, donde tenemos que hallar el punto de operación de estos dos transistores y que nos dice que VD es 0 voltios, entonces, como es 0 voltios, directamente pues no hay corriente por aquí y deducimos que Q1 está en corte. ¿No? Q1 en corte. Listo. Como Q1 está en corte, quiere decir que toda esta parte de aquí está abierta, ¿no? Esto está abierto, está abierto, está abierto. Y esta parte también estaría abierta, ¿no? Esta parte estaría abierta. Este transistor vemos que es del tipo PNP, ¿no? Porque vemos que la flechita está para adentro. Y entonces eso quiere decir que la corriente en la base debe ser saliendo, ¿no? Para que este se active. Pero vemos que como este está abierto y acá hay 9 voltios y si es que este condujera, acá sería 8,3, es decir, la corriente vendría por aquí, o sea, entraría al transistor, no saldría. Entonces, por lo que vamos a concluir ahí también que este está en corte. No hay ninguna fuente o de ninguna forma la corriente va a salir de la base, entonces quiere decir que este también está en corte. Entonces Q2 está en corte, ¿no? Listo. ¿Y cómo tenemos que verificar esto? Bueno, primero vamos a verificar de Q1, ¿no? Si está en corte, esto de aquí está abierto, ¿no? Vamos a pintar así para simular que está abierto. Algo así. Vamos a pintar esto así. Entonces, ahí está. Q1 está abierto. Entonces, tenemos que hallar, esta es la base, este era el colector y este era el emisor, ¿no? Ahora, el voltaje de la base, pues es simplemente 0 voltios. Eso es sencillo de ver. Voltaje de la base es 0 voltios. El voltaje del emisor está conectado a tierra, son 0 voltios. Y el voltaje del colector vale 9 voltios, ¿no? Porque está conectado aquí, 9 voltios. Listo. Y hay que verificar que esté en corte, ¿no? ¿Cómo se verifica que esté en corte? Bueno, el voltaje de base colector tiene que ser menor que 0,5, ¿no? Entonces base colector sería menos 9 y este tiene que ser menor a 0,5 voltios, ¿no? Eso se cumple. Y la otra condición es que el voltaje de base emisor tiene que ser menor a 0,7 voltios, ¿no? Entonces, voltaje de base emisor es 0 voltios. Entonces, esto es menor que 0,7 voltios. También se cumple. Entonces, se verifica que está en corte, ¿no? Que está en corte.
Ahora vamos a verificar el transistor Q2. De la misma manera, tenemos que hallar el voltaje de la base, el voltaje del emisor y el voltaje del colector. En este caso, esto de aquí es el emisor, esto es el colector y esto es la base, ¿no? Vamos a tapar este transistor, ¿no? Está en corte, sí, listo. Y vamos a ver los voltajes. ¿Ok? Entonces, el voltaje de la base, como vimos hace ratitos, es este mismo del colector del otro transistor, sería simplemente 9 voltios, ¿no? Porque aquí está desconectado, no hay corriente, todo está en corte. Este de aquí es 9 voltios. Entonces, el voltaje del, de la base es 9 voltios. El voltaje del emisor es también 9 voltios, ¿no? 9 voltios. Está conectado arriba, 9 voltios. Y el voltaje del colector, eso está a tierra, sería 0 voltios. De la misma manera, simplemente que como este era un transistor NPN y este es un transistor PNP, lo que va a cambiar es el orden de las letras nada más. Entonces sería, si el voltaje de colector base es menor a 0,5, ¿no? Colector base sería 0 menos 9, sería menos 9 voltios, es menor a 0,5 voltios, cumple. Y ahora el voltaje entre el emisor base, ¿no? Emisor base que es 0 voltios, tiene que ser menor a 0,7 voltios, cumple. Entonces también se verifica que está en corte. Listo. Entonces ya tenemos el inciso A. No, pero nos falta el punto de operación. El punto de operación es la corriente del colector y el voltaje entre colector y emisor, ¿no? Entonces, como ambos están en corte, ¿no? Q1, su punto de operación, el punto de operación sería la corriente del colector, ¿no? Que sería 0 amperios, ¿no? Porque no hay corriente, y el voltaje de colector emisor. En este caso es 9 voltios. 9 voltios. Y este es el punto de operación. Y para el punto de operación del transistor 2 sería su corriente, que también sería 0 amperios, y su voltaje de colector emisor, que sería menos 9 voltios. Como este es un transistor PNP, lo más frecuente es ponerle emisor colector, así invirtiendo las letras, así como para la verificación. Entonces aquí también tendríamos 9 voltios. Listo. Y ya estaría el punto de operación para estos dos transistores. Este sería el inciso A. Pasemos al inciso B. Hallar el punto de operación y la región de operación de los transistores Q1 y Q2 cuando VD igual a 5 voltios. ¿Vale? Pasemos al inciso B, entonces. Inciso B, cuando VD valga 5 voltios. Cuando esto valga 5 voltios. Vale, entonces vamos a comenzar aquí suponiendo que esto está en saturación. ¿Vale? Entonces aquí vamos a poner 0,2, ¿no? Que si está en saturación, esto es 0,2. Esto es 0,7, ¿no? Quiere decir que como esto es 0 voltios, porque es tierra, esto va a ser 0,7. Acá vamos a tener una corriente, ¿no? Que vamos a llamarla I1. Aquí vamos a tener otra corriente, ¿no? I2. Y aquí otra corriente, I3. Y evidentemente podemos calcularla, ¿no? I1 simplemente es 5 menos 0,7 entre 12K. I2 es igual a 0,7 entre 10K. Esto es igual a 0,07 mili. Y esto de aquí es 0,36 miliamperios. Listo. Entonces, I3 es la resta de estos dos, ¿no? I3 es
0,29 miliamperios. Listo. Entonces 0,29 miliamperios estamos asumiendo que está en saturación, ¿no? Por eso estamos poniendo aquí 0,2, entonces aquí también sería 0,2, ¿no? 0,2. Y luego aquí tenemos 9 voltios y aquí también vamos a tener dos corrientes, ¿no? Aquí te va a ser más menos 0,7, esto va a ser 8,3, aquí vamos a tener 8,3 en este punto. Y aquí vamos a tener corriente que viene por aquí, vamos a llamarla I4, corriente que viene por aquí, I5, y también corriente que viene por aquí, que tiene que salir de aquí. Vamos a llamarla a esta corriente I6. Ok, entonces I6 o I de base de Q2, ¿no? Que es lo mismo, pero vamos a llamarlo I6. Aquí menos, aquí I6. Ahí está. Perfecto. Entonces, también podemos calcular esas corrientes. Vemos que la corriente en 4 es simplemente 8,3 menos 0,2 entre 2,4K. Y esto es igual a 8,1 entre 2,4, que sería 3,38 miliamperios. La corriente 5 también la podemos calcular, que sería 9 menos 8,3 entre 10K. Sería 0,07 mili. Y de aquí podemos calcular I6. Su ley de nodos en este punto. Y tenemos que I5 más I6 es I4, ¿no? Entonces I4 menos I5 me va a dar I6. Entonces sería 3,31 miliamperios. Listo. Vale, ahora para verificar el estado en el que se encuentra cada transistor, tenemos que hallarlo con la corriente del colector y la corriente de base, ¿no? Asumimos que está en saturación Q1, tenemos que comprobar que sea menor que el beta. En esta parte tenemos que nosotros va a estar nuestra corriente de emisor y este sería nuestra corriente de colector. Entonces, corriente de emisor, esto no me ayuda para la verificación, lo que me ayudaría sería esto, que es la corriente del colector, ¿no? Que en este caso es igual a I4. Entonces vemos que para la verificación de Q1, la corriente del colector es igual a la corriente 4. ¿No? Que la corriente 4 es 3,38 mili y la corriente de base de Q1 es I3, que es 0,29 mili. Para verificar que está en saturación, tenemos que ver la corriente de colector entre la corriente de base. Esto va a ser igual a 11,66, ya, ¿no? 11,66. Y esto nos damos cuenta que es menor que el beta, porque el beta era 100, ¿no? Entonces es menor que el beta. Menor que 100, que es beta. Entonces quiere decir que está en saturación. Está en saturación. Se está verificando. Está en saturación. Para el otro transistor todavía no hemos asumido nada, ¿no? Pero podemos asumir que está en saturación también. Generalmente está en saturación, pero vamos a verificar si es que es así o no. Entonces, como para el transistor 2 también estamos asumiendo que está en saturación, aquí el voltaje entre emisor y colector es 0,2, ¿no? Entonces aquí sería emisor y colector 0,2 también, 0,2 voltios. Y también como estamos haciendo un análisis DC, ¿no? Es un análisis de corriente simplemente DC, este inductor se va a comportar como si fuera un cablecito. Y ya está. Nosotros aquí vamos a calcular la corriente del colector, ¿no? Que es la corriente del colector del transistor 2, vamos a ponerle así, ICQ2. ¿Y cómo se va a calcular
esa corriente del colector? Bueno, simplemente sería 9, ¿no? 9 menos 0,2, ¿no? Para obtener el voltaje que está aquí, que sería 8,8 voltios, ¿no? Y sería entre 280 ohmios, ¿no? Porque esto se comportaba como un cablecito. Entonces simplemente sería 8,8 voltios entre 280 ohmios. Y esto sería nuestra corriente del colector. Aquí tendríamos 31,4 miliamperios. Tenemos la corriente del colector y también tenemos la corriente de base, ¿no? Que la corriente de base para este transistor 2 es la corriente 6, ¿no? Que también ya la habíamos calculado, que sería 3,31 miliamperios. Hacemos la misma verificación, habíamos asumido que está esto en saturación, entonces tiene que ser menor que el beta, ¿no? La división de estos dos me va a salir 9,49. Y esto es menor que beta, ¿no? Que es 100. Entonces también se verifica que está en saturación. Listo. Ahora nos pide el punto de operación de estos dos, ¿no? Entonces tenemos que hallar la corriente del colector y el voltaje de colector emisor, ¿no? Todo aquí, como es un transistor NPN, entonces tenemos que hallar el corriente del colector y voltaje de colector emisor. Y este de aquí, como es un PNP, ¿no? Igual, corriente del colector, pero aquí se invierten las letras, ¿no? Sería emisor colector. Que esto, como ya están en saturación, ya se conoce. Listo. Entonces, el punto de operación de Q1 sería corriente del colector, que ya la habíamos calculado, que era 3,38 mili, y el voltaje de colector emisor, que es 0,2 voltios, porque está en saturación, ¿no? El punto de operación del transistor Q2 sería corriente del colector, que es igual a 31,4 mili, y el voltaje de emisor colector, que es 0,2 voltios. Listo. Y ahí está el punto de operación del inciso B. El inciso C dice, con el circuito y los datos brindados, es posible que Q1 funcione en RAT, justifique y explique su respuesta. No es posible que funcione en RAT, ¿no? Porque aquí vimos justamente que hallando las corrientes y todo lo demás del circuito, hemos hallado que está en saturación. Entonces es imposible que esté en RAT, ¿no? Entonces no se puede por lo hallado en el inciso D. Listo. El inciso D nos dice indicar si en el circuito hace falta algún dispositivo. De ser afirmativo, indique qué dispositivo se trata. Explique su respuesta. Bueno, en el circuito nosotros podemos ver que hay un elemento inductivo, ¿no? De 80 milihenrios, ¿no? Es un inductor que se está funcionando como un relé, ¿no? Toda esta parte está funcionando como un relé, es lo que nos decía el texto. Y si es que hay un elemento inductivo, entonces lo que se hace es colocar un diodo. ¿Por qué? Porque si se desconecta abruptamente, este elemento inductivo podría generar picos de voltaje. Entonces, lo que se hace y se recomienda es, cuando hay un elemento inductivo, colocar diodos, ¿no? Entonces, la corriente, van a pensarlo así, si es como yo lo veo, es como que la corriente está viniendo por aquí normalmente, ¿no? Entonces, la corriente viene así, funciona normal, pero cuando hay una desconexión abrupta, por ejemplo, de este 9 voltios, podría generar un pico de voltaje. Entonces, lo que se hace es que viene por aquí y vas a hacer que sobre él mismo se cierre un circuito, ¿no? Eso es lo que va a hacer el diodo. El diodo por aquí así. Entonces, la corriente normalmente viene por aquí y cuando se desconecta, ¿no? Cuando se desconecta, lo que va a tratar de hacer es que va a seguir aquí la corriente, ¿no? No se va a ir directamente a otros componentes y los va a tratar de dañar, ¿no?
Simplemente la corriente va a estar aquí. Y ya, entonces esa sería la explicación de por qué va un diodo aquí, ¿no? Porque es un elemento inductivo. Entonces, esa sería la resolución de la pregunta 1 de esta PC. Conmigo sería hasta aquí y nos vemos en un próximo vídeo.